El día número 4 es acerca de Johannes Kepler, un astrónomo y matemático alemán considerado el hombre que midió el universo. Él nace en una familia luterana con diferentes problemáticas a su alrededor. Su padre parte para la guerra en 1589 y no regresa. Su madre era curandera, trabajaba con hierbas, una labor que en su momento la lleva a ser acusada de brujería. Entonces la encierran durante muchos años, la liberan poco antes de su muerte con una debilidad bastante grande. Y Kepler, por su parte, nace con problemas de salud que lo van a acompañar durante toda su vida. El más relevante es una dificultad visual que adquiere desde corta edad tras presentar una infección viral. Con una capacidad analítica excepcional, Kepler inicia sus estudios en humanidades, en dialéctica, astronomía, teología, física, y a lo largo de todos estos estudios conoce a uno de los maestros más importantes, que era un maestro que hacía parte de una escuela protestante, quien le va a enseñar a Kepler el modelo del sistema heliocéntrico de Copérnico. En esa época seguía siendo un modelo muy controversial y la enseñanza de este sistema heliocéntrico se limitaba únicamente a los alumnos más destacados. Los estudiantes considerados del común aprendían solamente el modelo del sistema geocéntrico, que era soportado por Ptolomeo y Aristóteles, donde la Tierra era estática, donde la Tierra estaba situada en el centro, alrededor de ella giraban el Sol y los demás planetas, como fue mencionado en videos anteriores. Kepler entonces de esta manera se convence de los pensamientos de Nicolás Copérnico, y aunque en esta época no existía mayor discernimiento entre los preceptos científicos y los preceptos religiosos, Kepler empieza a elaborar unas predicciones astronómicas fascinantes. A los 25 años viaja a Austria, donde concreta una hipótesis geométrica que va a explicar las distancias entre las órbitas planetarias. Esto se había considerado erróneamente circular hasta esta fecha. Kepler postula que el Sol ejerce una fuerza que se debilita en una forma inversamente proporcional a la distancia, es decir, los planetas entre más distantes del Sol van a tener una menor velocidad de movimiento, su giro alrededor del Sol va a ser mucho más lento en temas de velocidad, tarda más tiempo. Él hace pública su obra recopilando estos hallazgos en un documento llamado Misterio Cosmográfico en 1596. Posteriormente publica otro tratado llamado La Nueva Astronomía en 1609, donde expone dos de sus leyes sobre el movimiento planetario, las dos primeras. 10 años después, en su trabajo El Libro de la Armonía de los Mundos, publicado en 1619, 10 años después, él perfecciona su organización del cosmos y lleva a cabo la elaboración de su tercera ley. Las tres leyes de Kepler son leyes fundamentales para la comprensión de este sistema heliocéntrico. La primera ley, él empieza a descartar el análisis planetario geométrico de círculos. Inicialmente se analizaba como círculos, lo descarta, lo considera erróneo. Empieza a analizarlo con una forma oval, también lo descarta, y finalmente concluye una forma elíptica. Y analizándolo desde un punto de vista elíptico, él formula que los planetas giran en órbitas elípticas, estando el Sol en una de ellas. Y esto es la base principal de la primera ley. La segunda ley afirma que un planeta gira con mayor velocidad cuanto más cerca esté del Sol. Entonces la distancia que hay entre los planetas y el Sol empieza a ser de una relevancia grandísima, porque va a determinar la velocidad de giro alrededor de estas órbitas elípticas que él plantea en la primera ley. Y en la tercera, en pocas palabras, él nos quiere decir que si conocemos cuánto tiempo toma un planeta en circundar el Sol, es posible determinar a qué distancia se encuentra este planeta del Sol. Por lo tanto, los planetas más alejados van a tardar más tiempo en circundarlo y se van a mover a menor velocidad. Años más tarde, en 1627, Kepler publica las tablas rudolfinas, utilizadas para calcular las posiciones de los cuerpos celestes. Y 60 años después, la importancia de estas publicaciones de Kepler son tan grandes que 60 años después Newton se basa en ellas para formular su ley de la gravitación universal. Entonces los avances y los proyectos analíticos que él realizaba, sus tratados, son de una importancia científica muy grande. Kepler inicialmente, en un principio, consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía numérica. Se remonta a la época antes de la era cristiana, donde Pitágoras
sentía que el centro de todo era la armonía numérica, una teoría que él postula como la música o la armonía de las esferas celestes, pero Kepler con el tiempo inicialmente considera este principio pitagórico, pero con el tiempo sus análisis del movimiento planetario lo llevan a pensar que no es posible explicar el movimiento planetario mediante este modelo de poliedros perfectos, mediante la armonía numérica de Pitágoras. Entonces, poco a poco se convence aún más de los principios copernicanos, de todo lo que formuló Nicolás Copérnico, y encuentra en su modelo cosmológico la celebración de la existencia, sabiduría, una elegancia para Dios. Kepler fue un hombre muy religioso. De hecho, sus primeros estudios son en teología, pero finalmente él se da cuenta que no solo bajo el estudio de la teología es posible celebrar a Dios, se puede hacer honor a Él mediante el estudio, por ejemplo, de la astronomía, porque su planteamiento es: si Dios ha creado el universo, todo lo que nos rodea, los planetas, el Sol, estudiar y comprender todo esto que nos rodea es una forma de honrar la existencia de Dios. Kepler fallece a sus 58 años en Alemania. Viene de toda esta época de la guerra de los 30 años, el ejército sueco destruye su tumba, años después se logra recuperar muchas cosas importantes que se pierden durante esta guerra, entre ellos se conserva su epitafio, y el epitafio decía: medí los cielos y ahora mido las sombras, mi mente fue celeste y mi cuerpo reposa en la tierra. Y con esto terminamos el cuarto día sobre Johannes Kepler.